Buenos días, amados hermanos y hermanas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abrace tu corazón en este preciso momento. No es casualidad que estés aquí. Si este video llegó hasta ti, es porque Dios quiere hablar contigo hoy. Y puede que esta sea la respuesta que tanto has estado esperando. Hay días en los que uno despierta con el alma cansada, con preocupaciones que pesan más que el propio cuerpo. Y quizás hoy es uno de esos días para ti. Pero escucha esto con atención. En los próximos minutos, algo puede cambiar dentro de ti. Una paz que no viene del mundo, una certeza que solo Dios puede darte, está a punto de llenar tu vida. Hoy vamos a hacer una oración profundamente poderosa, basada en el Salmo 23. Una oración que ha sostenido a generaciones enteras en medio del dolor, la escasez y la incertidumbre. Pero no será solo una oración más, será un encuentro, un momento real con Dios. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a sentir no es casualidad, es presencia divina. Y antes de comenzar, quiero decirte algo con mucho cariño. Muchas personas ven estos videos todos los días, pero aún no están suscritas al canal. Y tal vez tú eres una de ellas. Suscribirte es más que un clic. Es decidir alimentar tu fe cada día. Es permitir que mensajes como este sigan llegando a tu vida en el momento justo. Así que hazlo ahora y activa las notificaciones para no perder ninguna palabra que pueda transformar tu día. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es la carga que estás llevando hoy? Escríbelo, porque aquí no estás solo. Somos una familia de fe y vamos a orar unos por otros. Respira profundo, aquieta tu corazón, porque lo que viene ahora puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Muy bien, mientras esa persona respira profundo y permite que este momento se vuelva sagrado, comienza a percibir algo distinto en su interior, como si el ruido de afuera empezara a perder fuerza, y una paz suave, casi imperceptible al inicio, empezara a envolver su corazón, porque no está aquí por casualidad. Hay un propósito en este instante, y poco a poco, con una voz tranquila pero firme, se le recuerda una verdad que ha sostenido a generaciones enteras en los momentos más difíciles de la vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. No es solo una frase bonita, es una declaración poderosa, una decisión del alma. Y mientras la escucha, esa persona comienza a entender algo profundo, que no camina sola. Porque cuando reconoce a Dios como su pastor, está aceptando que hay alguien guiando cada paso, alguien que ve lo que ella no ve, alguien que conoce el camino incluso cuando todo parece incierto. Y entonces, suavemente, se le invita a soltar esa preocupación que no la dejó dormir, a soltar ese problema que parece no tener solución, a soltar ese miedo que insiste en quedarse en su mente. Porque si el Señor es su pastor, entonces no necesita cargar con todo. Es interesante, porque muchas veces intenta resolverlo todo por su cuenta, como si dependiera únicamente de su fuerza, de su inteligencia, de sus recursos. Pero aquí, en este momento, aprende algo diferente. Aprende que confiar no es rendirse, es descansar en quien sí tiene el control, como una oveja que no entiende el camino pero confía en la voz de su pastor. Así también puede elegir confiar, incluso sin tener todas las respuestas. Y tal vez, mientras escucha esto, recuerda momentos en los que pensó que no iba a salir adelante, momentos en los que sintió que todo se cerraba, que no había salida, que le faltaba todo, pero de alguna manera algo ocurrió, una puerta se abrió, una persona apareció, una solución inesperada llegó, y ahí estaba Dios, siendo fiel, una vez más. Entonces ahora, con más conciencia, puede decirlo no solo con la boca, sino con el corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada le faltará.
porque Dios sabe lo que necesita, incluso antes de que lo pida. Nada le faltará, porque su provisión no depende de la economía, ni de las circunstancias, ni de lo que otros digan. Depende de su amor y su fidelidad. Y aquí hay algo importante que comienza a comprender. No todo lo que desea es lo que realmente necesita, pero todo lo que necesita, Dios ya lo ha visto. Por eso, en lugar de ansiedad, comienza a nacer confianza. En lugar de desesperación, comienza a aparecer esperanza. Y en medio de este proceso, se le invita a hacer algo sencillo, pero poderoso. A hablar con Dios con sinceridad. No con palabras perfectas, sino con un corazón abierto. Puede decirle, por ejemplo, Señor, hoy reconozco que necesito tu guía. A veces me siento perdido, confundido, cansado, pero hoy decido confiar en que tú eres mi pastor. Y no necesita gritar, no necesita impresionar. Dios escucha incluso el susurro más silencioso, incluso ese pensamiento que no logra poner en palabras. Y mientras se abre de esa manera, algo empieza a cambiar por dentro. Porque cuando alguien deja de luchar sola y empieza a confiar en Dios, el peso se vuelve más ligero. No desaparecen todos los problemas de inmediato, pero cambia la forma de enfrentarlos. Ahora ya no camina sola, y eso lo cambia todo. Entonces, con calma, se le invita a imaginar un campo tranquilo, verde, suave, donde no hay prisa, donde no hay miedo, donde hay cuidado. Ese es el lugar donde Dios quiere llevar su alma. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesita hacer: aprender a confiar paso a paso, día tras día. Y justo cuando empieza a sentir esa pequeña chispa de fe, encendiéndose dentro de su corazón, comienza a abrirse el siguiente entendimiento, como si Dios mismo la estuviera guiando hacia un lugar aún más profundo de descanso. Y mientras esa confianza comienza a echar raíces en lo más profundo de su corazón, algo cambia en su ritmo interior. Ya no siente la misma urgencia, ya no todo parece tan pesado, porque empieza a comprender que no solo necesita dirección, también necesita descanso. Entonces, suavemente, se le recuerda la siguiente verdad que continúa guiando este momento. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23:2. Y al escuchar esto, tal vez una parte de ella suspira, porque si es honesta, está cansada de pensar demasiado, cansada de intentar resolverlo todo, cansada de cargar responsabilidades que a veces parecen no tener fin. Y en medio de ese cansancio, descubre algo que muchas veces olvida. Dios no solo la guía, Dios también la hace descansar. No es un descanso superficial, no es solo dormir unas horas, es un descanso del alma, ese tipo de descanso que calma la mente, que alivia el corazón, que trae claridad donde había confusión. Y aquí es donde comienza a entender algo muy profundo. Descansar no es perder el tiempo, es parte del plan de Dios. Pero ¿cuántas veces ha sentido culpa por detenerse? Como si parar significara retroceder, como si descansar fuera sinónimo de debilidad. Y sin darse cuenta, ha vivido corriendo, incluso cuando su alma pedía silencio. Pero Dios, como buen pastor, no empuja, Él guía con amor, no obliga, invita y la lleva a delicados pastos, no a lugares duros, no a terrenos difíciles, sino a espacios suaves, donde puede recuperarse poco a poco. Eso le revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él trata su cansancio con ternura, no la reprende por estar agotada, la cuida, no le exige más cuando ya no puede, la restaura. Y entonces se le invita a hacer algo muy simple, pero profundamente transformador. Detenerse por un momento, incluso ahora, respirar profundo, inhalar, como si estuviera recibiendo la paz de Dios, exhalar, como si estuviera soltando toda preocupación. Y mientras lo hace, puede imaginar esas aguas de reposo,
aguas tranquilas, sin turbulencia, sin ruido, porque así es la presencia de Dios cuando alguien se permite sentirla. No grita, no presiona, pero transforma. Y en ese ambiente, su mente comienza a ordenarse. Aquellos pensamientos que antes giraban sin parar empiezan a desacelerar. Aquellas preocupaciones que parecían gigantes pierden fuerza. Y aquí aparece una enseñanza que puede aplicar hoy mismo. No necesita horas para conectarse con Dios. A veces, 5 minutos de silencio sincero valen más que un día entero de distracción. 5 minutos donde deja el celular a un lado, donde no responde mensajes, donde simplemente se queda en la presencia de Dios. Eso ya es entrar en delicados pastos. Y poco a poco aprende a distinguir algo importante. Puede estar ocupada, pero vacía, o puede estar en quietud, pero llena de paz. Y Dios no la llamó a vivir agotada. La llamó a vivir sostenida por su presencia. Tal vez recuerda aquella vez en que, sin razón aparente, sintió paz en medio de un día difícil. O ese momento en que después de orar, algo dentro de ella se tranquilizó. Eso era Dios llevándola a sus aguas de reposo. Porque Él sabe exactamente cuándo su alma necesita detenerse. Y también sabe que el descanso verdadero no siempre llega de inmediato. Es un proceso, como alguien que se sienta después de un día largo y poco a poco su cuerpo se relaja. Así también el alma necesita tiempo para soltar. Por eso, no debe desesperarse si aún siente carga. Dios está trabajando, incluso en ese proceso, y en medio de todo esto, se le invita a hablar nuevamente con Él, con honestidad. Señor, reconozco que estoy cansada. A veces intento ser fuerte todo el tiempo, pero hoy necesito tu descanso. Llévame a esos lugares donde mi alma puede respirar. Y al decirlo, algo se abre. Porque Dios responde a corazones sinceros, no a perfecciones, sino a verdades. Y en ese instante, tal vez no vea todo resuelto, pero sí puede sentir algo diferente, un alivio, una calma, una sensación de que no está sola en su carga. Y eso ya es un milagro comenzando, porque cuando el alma empieza a descansar, el corazón se prepara para sanar, y justo cuando ese descanso empieza a acomodarse dentro de ella, como una semilla que encuentra tierra fértil, algo más profundo comienza a surgir, algo que no solo trae descanso, sino restauración completa. Y en medio de ese descanso que comienza a envolver su alma, algo más profundo empieza a suceder, casi como si Dios no solo quisiera aliviar su cansancio, sino ir más adentro, hasta ese lugar que nadie ve, donde se guardan las heridas, los recuerdos, las luchas silenciosas. Y entonces, con una ternura que no acusa, sino que abraza, se le recuerda: confortará mi alma. Salmo 23:3. Y al escuchar esto, tal vez algo dentro de ella se quebranta un poco, porque descansar es necesario, pero ser restaurada, eso es aún más profundo, porque hay dolores que el descanso no sana por completo, heridas que no se ven, palabras que quedaron marcadas, situaciones que aún duelen aunque hayan pasado años, y muchas veces ha aprendido a seguir adelante, a sonreír, a cumplir con todo, pero con el corazón un poco cansado, un poco herido. Y aquí, en este momento, entiende algo que cambia todo. Dios no ignora esas heridas. Él las visita, no las minimiza, las sana, porque cuando Él conforta el alma no es algo superficial, no es solo un consuelo momentáneo, es una restauración que toca lo más profundo del ser. Y quizás, si se permite ser honesta, reconoce que hay áreas en su vida donde todavía duele. Tal vez una decepción, tal vez una traición, tal vez una pérdida que dejó un vacío difícil de llenar, o incluso heridas que ella misma se causó, decisiones que quisiera haber tomado diferente. Pero aquí viene una verdad que la abraza sin condenarla.
Dios no solo sana lo que otros rompieron, también restaura lo que ella misma no pudo cuidar, y eso es gracia. Y en ese momento se le invita a hacer algo que muchas veces evita: abrir su corazón completamente. No solo mostrar lo que está bien, sino también lo que duele. Puede decirle algo así: Señor, tú conoces mi interior, sabes lo que me cuesta decir, lo que me cuesta soltar. Hoy no quiero esconder nada. Sana lo que aún duele en mí. Y aunque parezca algo simple, ese acto de sinceridad abre espacio para algo poderoso, porque Dios no entra donde todo parece perfecto. Él entra donde se le permite, y poco a poco comienza a traer luz a esas zonas oscuras del corazón, como cuando el sol entra por una ventana después de una noche larga. No invade, ilumina, y en esa luz se empiezan a ver cosas que antes estaban ocultas, dolores no procesados, miedos que se volvieron silenciosos, pensamientos que se repiten sin darse cuenta, y lejos de asustarse, entiende que eso es parte del proceso de sanidad, porque no se puede sanar lo que no se reconoce. Y aquí aparece una enseñanza práctica, muy real. Muchas veces intenta llenar ese vacío con cosas externas, distracciones, trabajo, redes sociales, incluso conversaciones que no sanan realmente, pero nada de eso llega al alma como la presencia de Dios. Nada. Y quizás recuerda momentos en los que, en medio del silencio, sintió ganas de llorar sin razón clara y trató de evitarlo, pero ahora entiende. A veces, esa es el alma pidiendo ser sanada. Y Dios no rechaza esas lágrimas, las recoge, porque cada lágrima sincera es una oración que no necesita palabras, y entonces algo comienza a cambiar. Donde había amargura, empieza a surgir suavidad. Donde había resentimiento, empieza a nacer perdón. Donde había desesperanza, aparece una pequeña pero firme fe. No es inmediato, no es mágico, pero es real. Y eso es lo importante, porque cuando Dios restaura, lo hace de verdad, desde adentro hacia afuera. Y en medio de este proceso, también se le recuerda algo esencial. No necesita entender todo para empezar a sanar. Solo necesita confiar y permitir que Dios haga su obra. Y si hay algo que puede comenzar a practicar desde hoy, es esto: tomarse unos minutos cada día para hablar con Dios, no solo de sus logros, sino de sus emociones. Decirle cómo se siente, sin filtros, sin miedo a ser juzgada, porque Él ya lo sabe, pero espera que ella lo comparta. Y en ese diálogo, el alma encuentra alivio, dirección y poco a poco, restauración. Y justo cuando empieza a sentir ese consuelo real, profundo, como si algo dentro de ella estuviera siendo acomodado nuevamente, surge el siguiente paso en este camino, porque Dios no solo sana, también guía. Y justo cuando esa sanidad comienza a acomodarse dentro de su corazón, cuando ya no pesa igual, cuando la herida empieza a transformarse en aprendizaje, surge una nueva necesidad, la necesidad de dirección. Porque una cosa es ser sanada, sí, pero otra muy distinta es saber hacia dónde ir a partir de ahora. Y con una voz firme, pero llena de amor, se le recuerda: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. Y al escuchar esto, algo dentro de ella despierta, porque cuántas veces se ha sentido confundida, sin saber qué decisión tomar, sin saber si avanzar o esperar, sin saber si lo que siente es correcto o solo una emoción pasajera. Y en medio de tantas opciones, tantas voces, tantas opiniones, termina agotada, intentando no equivocarse. Pero aquí descubre algo que trae alivio. No tiene que resolver todo sola, porque Dios no solo la restaura, también la guía. Y no la guía de cualquier manera, la guía por sendas de justicia, es decir, por caminos correctos, firmes, seguros.
aunque a veces no sean los más fáciles. Y aquí hay una verdad que cambia su perspectiva. El camino correcto no siempre es el más rápido, pero siempre es el que trae paz, porque muchas veces quiso tomar atajos, decisiones impulsivas, respuestas emocionales, caminos que parecían fáciles, pero que después trajeron confusión, y ahora entiende que no todo lo que parece bueno viene de Dios. Por eso, comienza a pedir algo más profundo que soluciones rápidas. Comienza a pedir dirección divina, y puede hacerlo de una forma sencilla, pero poderosa. Señor, guíame. No quiero solo hacer lo que parece correcto, quiero hacer lo que tú sabes que es mejor. Alinea mis decisiones con tu voluntad. Y esa oración, aunque corta, abre espacio para algo muy importante, el discernimiento. Porque Dios habla, pero muchas veces ella no sabía cómo reconocer su voz. Y aquí empieza a aprender algo clave. La voz de Dios no genera caos, genera paz, no presiona, guía con claridad, no confunde, ordena. Y aunque no siempre da todas las respuestas de inmediato, sí da la siguiente dirección, un paso a la vez. Como un pastor que no muestra todo el camino, pero sí guía el próximo movimiento. Y eso le enseña a confiar, no en lo que ve, sino en quien la guía. Tal vez recuerda alguna decisión que tomó en el pasado, donde algo dentro de ella le decía que no era el camino, pero lo ignoró. Y luego vinieron las consecuencias. Y no es para culparse, es para aprender, porque incluso esos errores Dios los usa para enseñarle a reconocer mejor su voz. Y aquí entra algo muy práctico, algo que puede empezar hoy mismo. Antes de tomar decisiones importantes, detenerse, no reaccionar de inmediato, no dejarse llevar solo por la emoción, sino hacer una pausa, aunque sea breve, y preguntarle a Dios, ¿este camino trae tu paz? Y esa simple pregunta puede evitar muchos dolores innecesarios. Porque cuando Dios guía, incluso en medio de desafíos, hay una certeza interior, una tranquilidad que no depende de lo externo, sino de su presencia. Y también entiende algo muy importante. Las sendas de justicia no solo tienen que ver con decisiones grandes, también están en lo cotidiano, en cómo responde cuando alguien la lastima, en cómo actúa cuando nadie la está viendo, en cómo elige amar, perdonar, avanzar, porque seguir el camino correcto es una decisión diaria. Y aunque a veces cueste, aunque a veces implique soltar lo que quería, siempre vale la pena, porque esos caminos no solo la llevan al lugar correcto, la transforman en el proceso, la hacen más fuerte, más sabia, más parecida a lo que Dios soñó para ella. Y en medio de todo esto, también se le recuerda que no camina sola en ese proceso. Dios no solo muestra el camino, camina con ella. Y eso significa que incluso cuando se sienta confundida, no está perdida, solo está aprendiendo. Y mientras esa verdad se va asentando en su corazón, como una brújula que comienza a alinearse, aparece una realidad que todos enfrentan en algún momento. Porque incluso caminando con Dios, hay tramos difíciles, momentos oscuros, donde la fe es puesta a prueba. Y es ahí, justo ahí, donde se revela una de las verdades más poderosas de este camino. Y justo cuando comienza a caminar con más seguridad, cuando siente que Dios la está guiando, aparece una realidad que no se puede evitar. Los valles, momentos donde todo parece oscurecerse, días en los que la fe es probada, instantes donde las fuerzas parecen no ser suficientes. Y en ese punto, con una voz firme que transmite seguridad en medio de la tormenta, se le recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Y al escuchar esto, algo cambia, porque no dice sí, paso, dice aunque ande. Es decir, los valles no son opcionales, son parte del camino. Pero aquí está la diferencia que transforma todo. No camina sola, y eso
lo cambia todo, porque el miedo pierde fuerza cuando hay compañía. La ansiedad disminuye cuando hay presencia. La oscuridad deja de ser absoluta cuando hay una luz que acompaña. Y tal vez, si es honesta, reconoce que ha pasado por valles, momentos donde sintió que todo se derrumbaba, donde las noticias no eran buenas, donde el futuro parecía incierto. Pero si mira hacia atrás, puede ver algo. Sigue aquí. Y eso no es casualidad. Fue Dios sosteniéndola, incluso cuando no lo sentía. Y en este momento entiende algo profundamente liberador. El valle no es el final, es un proceso. No es un lugar para quedarse, es un lugar para atravesar. Y mientras avanza, aunque sea lentamente, Dios camina a su lado. No delante, no lejos, a su lado. Y eso le permite hacer algo que antes parecía imposible: soltar el miedo. Ese miedo a perder, ese miedo a fallar, ese miedo a no ser suficiente, porque ahora entiende, no depende solo de ella. Y entonces, con valentía naciendo en su interior, puede decir: Señor, aunque no entienda todo, confío en que estás conmigo. Aunque el camino sea difícil, no voy a retroceder, porque si tú estás conmigo, no tengo por qué temer. Y esa declaración no es solo emoción, es fe en acción. Y mientras sigue avanzando, el mismo Salmo revela algo aún más poderoso: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, Dios no solo está presente, también protege y guía. Su vara la defiende de lo que no puede ver. Su cayado la corrige con amor cuando se desvía. Y aunque a veces no entienda por qué ciertas puertas se cerraron, por qué ciertas personas se alejaron, por qué ciertos planes no funcionaron, hoy puede verlo desde otra perspectiva. Dios la estaba cuidando, porque no todo lo que quería era lo que necesitaba, y eso también es amor. Y mientras el camino continúa, llega una imagen poderosa que cambia completamente la narrativa de lucha. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí algo se transforma dentro de ella, porque ya no se trata solo de sobrevivir, sino de ser honrada. Dios prepara bendición, incluso cuando hay oposición. Dios abre caminos, incluso cuando otros dudan. Dios levanta, incluso cuando alguien intentó derribar. Y eso le enseña algo clave: no necesita probar nada a nadie. Dios mismo se encarga de mostrar su fidelidad en su vida. Y esa mesa no es escasez, es abundancia, es provisión, es restauración, es evidencia visible de que Dios no se olvidó de ella. Y luego, con una profundidad aún mayor, se le recuerda: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí el corazón se llena, porque ya no se trata solo de tener lo suficiente. Se trata de tener más de lo necesario, una paz que sobrepasa, un amor que desborda, una gracia que alcanza incluso los días más difíciles. Y entonces se entiende, no está vacía, nunca lo estuvo, solo necesitaba reconectarse con la fuente correcta. Y ahora su copa no solo está llena, está rebosando, lista para bendecir a otros, lista para amar mejor, lista para vivir con propósito. Y finalmente, como una conclusión que abraza todo lo vivido, se afirma con certeza: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23:6. Y esa persona que al inicio llegó cargada, cansada, tal vez confundida, ahora se siente diferente. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió adentro. Ahora hay fe donde había duda, paz donde había ansiedad, dirección donde había confusión. Y antes de terminar, se le invita a hacer algo sencillo, pero poderoso: escribir en los comentarios: Dios es mi pastor, nada me faltará. No como rutina, sino como una declaración de fe. Y también, si este momento tocó su corazón,
compartirlo con alguien que necesita esta palabra, porque nunca sabe a quién puede alcanzar Dios a través de un simple gesto. Y si aún no está suscrita al canal, este es el momento perfecto, porque cada día puede ser una nueva oportunidad de fortalecer su fe, de renovar su espíritu, de recordar que no está sola. Ahora, con el corazón en calma, con la fe renovada y con la certeza de que Dios está con ella en cada paso, solo queda una palabra: amén.